¿Cómo está, doctora? Para mí es un gusto presentarle a nuestro grupo. Nosotros somos el grupo número 9 con el tema de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Con respecto a la introducción, vamos a decir que este es un tipo de cáncer, ambos, que se va a originar en el subgénero de células blancas o glóbulos blancos, conocidos como linfocitos, los cuales van a ser muy importantes para el sistema inmunitario, que nos van a proteger de enfermedades y patógenos. Una característica que marca la diferencia entre ambos va a ser del linfocito que se originen y también la presencia o ausencia de sus células características. Para el médico tratante va a ser muy importante diferenciar entre ambos, ya que al conocer el tipo de linfoma que se tiene puede establecer un pronóstico y también un tratamiento adecuado según al paciente. Historia. En 1832, Thomas Hodgkin publica un artículo sobre algunos aspectos mórbidos de las glándulas absorbentes y el vaso. Esto basándose en 6 historias clínicas de 6 diferentes pacientes. Pero en su artículo hace referencia a que no fue el primero en describir cierta patología, sino fue en 1666 donde Marcelo Malpighi habló sobre un caso parecido en una paciente joven. Más tarde, en 1865, Samuel Wilkes inmortaliza su nombre de Hodgkin como parte de la enfermedad. Esto lo hace en el título Casos de agrandamientos de ganglios linfáticos y el vaso o enfermedad de Hodgkin. Esta es la primera aparición de un epónimo muy conocido hoy en día en el mundo de la medicina. Durante el siglo XIX, varios investigadores de Alemania, Francia e Inglaterra se interesaron por describir la presencia de células gigantes con 2 a 3 núcleos en los pacientes que tenían la enfermedad de Hodgkin, caracterizada con adenomegalia y esplenomegalia. Hoy actualmente se les atribuye esta descripción histopatológica específica de la enfermedad de Hodgkin a Karl Steinberg en 1898 y Dorothy Reed, que lo hizo en 1902. Cabe recalcar que estos dos personajes de la historia no trabajaron juntos, sino lo hicieron por separado, pero de igual forma hoy en día se conoce a estas células con el nombre de las células de Reed-Steinberg definitivas de la enfermedad de Hodgkin. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la fisiopatología del linfoma Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma Hodgkin, ¿no? Se desconoce lo que es la causa, pero está fuertemente asociado a lo que es la genética, la quimioterapia, radioterapia, los virus como el Epstein-Barr y el herpes virus y el Mycobacterium tuberculosis. Vamos a hablar sobre las células de Z-Stember. ¿Qué son estas células? Son células patognomónicas, no de esta enfermedad. Son células linfocíticas grandes de 15 a 40 micrómetros anormales, que tienen de uno o más núcleos. ¿Cómo se forman estas células? Esto no se va a deber a la transformación clonal de los linfocitos B, los cuales se van a convertir en células binucleadas y van a ser las células patognomónicas de esta enfermedad. También se dice que estas células no derivan del centro germinal de los linfocitos B. El linfoma no Hodgkin. Se dice que la causa también es desconocida y también está asociada a lo que es la genética, el virus del Epstein-Barr y lo que es los antecedentes familiares. El 80% de estas células se originan de los linfocitos B, otro porcentaje de las células natural killer y de los linfocitos T. ¿Cómo se forman estas células? No, esto se va a deber gracias a la proliferación clonal de los precursores linfoides inmaduros. Estos, por lo tanto, van a perder la capacidad de diferenciarse, convirtiéndose así en células anormales. Linfoma de Hodgkin. Clasificación. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los tumores hematopoyéticos divide el linfoma de Hodgkin en dos grandes grupos. El linfoma de Hodgkin con predominio linfocito nodular, que representa menos del 5% de los casos y se caracteriza por la presencia de células malignas, llamadas células en palomita de maíz, por la forma especial que presenta el núcleo de estas células. Esta variante tiene un comportamiento muy poco agresivo, es decir, que el paciente puede llegar a vivir años con la enfermedad sin que ésta suponga peligro para su vida, y este también responde muy bien a los tratamientos. El otro tipo es el linfoma de Hodgkin clásico, que representa más del 95% de los casos y se caracteriza por la presencia en el ganglio linfático de células gigantes con varios núcleos celulares. Estas células son las células de Reed-Steinberg.
Este grupo a su vez se divide en cuatro variantes que son el linfoma de Hodgkin clásico de tipo esclerosis nodular, el linfoma de Hodgkin clásico de tipo de celularidad mixta, el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos y el linfoma de Hodgkin clásico de tipo de depresión linfocítica. Linfoma no Hodgkin. Existen muchos tipos diferentes de linfoma no Hodgkin, de forma que determinar la clase de un linfoma puede causar bastante confusión, incluso para los médicos. Los tipos de linfomas más comunes se clasifican frecuentemente basándose si se originan en linfocitos B, que son más del 85%, y los linfocitos T, que son menos del 15%, como podemos ver en el cuadro. Este cuadro a su vez los clasifica según el grado de malignidad del tumor, que pueden ser de bajo grado o de alto grado. Existen muchos tipos de linfomas de células T, aunque todos estos son relativamente poco comunes. El linfoma Hodgkin se presenta clínicamente como una masa adenopática no dolorosa en la región cervical baja, supraclavicular y mediastínica. En ocasiones puede ser asintomático o acompañado de síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Menos del 3% de las adenopatías en el linfoma Hodgkin son infradiafragmáticas. La masa mediastínica está presente en el 75% de los casos y el 30% es bulky, es decir, que ocupa más de un tercio del diámetro mediastínico. Estos casos pueden ir acompañados de tos, disnea, estridor, disfagia y el síndrome de la vena cava superior. En el linfoma no Hodgkin se presenta clínicamente el síndrome de la vena cava superior, la compresión de la vía aérea respiratoria o cardíaca por derrames masivos, la insuficiencia renal directa o de la vía urinaria, el síndrome de la compresión medular, entre otros. En el siguiente cuadro veremos las características clínicas de los grupos del linfoma no Hodgkin. Dentro del grupo del linfoma linfoblástico tenemos a las de células T, con su característica clínica que es una masa en mediastino superior con adenopatía en torso superior. Las de precursores de células B, su característica clínica es una masa cutánea y masa en ganglios linfáticos aislados. Dentro del grupo de los linfoma no Hodgkin de células pequeñas no hendidas, tenemos a las de células B positivas, con su característica clínica de masas abdominales gastrointestinales o en anillo de Waldeyer. Dentro del grupo de linfoma no Hodgkin de grandes células, tenemos de células grandes hendidas y no hendidas. Dentro de su característica clínica se encuentra en mediastino y hueso. Inmunoblástico de células B, abdominal a nivel de Waldeyer. Y por último tenemos al anaplásico de grandes células T, que en su característica clínica se encuentra en piel, ganglios y hueso. Para hacer el diagnóstico, tenemos que hacer exámenes hematológicos, incluyendo de un buen historial clínico, también de una buena exploración física, haciendo más énfasis en los lugares ganglionares como ser el testículo, el hígado, el vaso, las masas abdominales. También podemos hacer estudios laboratoriales, incluyendo el hemograma, también test serológico y también bioquímicos completos. ¿Esto para qué? Para ver si la persona está cursando con tuberculosis, con SIDA u otras infecciones, lo cual nos haría confundir con el diagnóstico. También podemos optar por estudios imaginológicos como hacer rayos X, tomografía axial computarizada, ecografía y en muchos o pocos casos también podemos optar por resonancia magnética. Ahora también podemos hacer la biopsia de los ganglios linfáticos y llevando la muestra al anatomopatólogo. También en pacientes que estén cursando con casos muy graves como ser estadio 3 o 4 de la enfermedad y estén cursando con síntomas del grupo B, podemos hacer biopsia y aspiración de la médula ósea. Ahora, siguiendo todos estos o haciendo todos estos estudios, vamos a llegar a un diagnóstico y haciendo el tratamiento respectivamente. Gracias. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico diferencial. Primeramente vamos a hablar sobre el linfoma Hodgkin, el cual vamos a decir que se dividen en 5 puntos
muy importantes que son relevantes. Uno está dado por infecciones, que se da por bacterias, virus, protozoarios y hongos. Tenemos el siguiente aspecto, que son las enfermedades inmunitarias. Aquí podemos presentar estados alérgicos, el granuloma letal de la línea media, que es una patología infecciosa necrotizante que avanza muy rápido. También tenemos el granuloma de Wegener. También está otro aspecto, son las situaciones reactivas, la hiperplasia inespecífica, la histiocitosis sinusoidal, el síndrome hematofagocítico. También tenemos a los trastornos neoplásicos malignos, las cuales están las leucemias agudas, el linfoma no Hodgkin, síndromes histiocíticos y carcinoma de la tiroides. También tenemos el trastorno neoplásico benigno como último punto del diagnóstico diferencial, en el cual están las hemangiomas, linfangiomas, hematofangioma, lipoma y hemartomas. Ahora vamos a pasar lo que es al diagnóstico diferencial del linfoma no Hodgkin. Está dado por 5 puntos muy directos, los cuales son el linfoma de Hodgkin, tumores malignos y benignos que van a estar localizados en distintos lugares del organismo, el tumor de Wilms, neuroblastomas, la leucemia linfoblástica aguda. Esos son los diagnósticos diferenciales del linfoma Hodgkin y del linfoma no Hodgkin. Tratamiento del linfoma Hodgkin. Se va a utilizar un tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia. Se utiliza radioterapia de campo afectado, que consiste en irradiar las áreas afectadas exclusivamente, y quimioterapia, que consiste en utilizar diferentes fármacos para eliminar las células cancerosas. También podemos usar quimioterapia exclusiva, donde utilizaremos un tratamiento estándar, que es el ABVD, que tiene la doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina, y estos se van a administrar por vía endovenosa en 2 a 4 ciclos y se va a repetir cada 28 días, una el primer día y la segunda en el día 14. También vamos a tener un esquema más intenso como el BACOP con la bleomicina, etopósido, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina, prednisona, y estos se van a dar en ciclos cada 22 días. El tratamiento en recaídas o resistencia consiste en quimioterapia intensa más trasplante de células madre. La terapia va a ir dirigida con un anticuerpo monoclonal, el brentuximab, que va a ser una inmunotoxina que desde el 2012 se utiliza en el tratamiento del linfoma Hodgkin. La quimioterapia combinada va seguida de quimioterapia de altas dosis con trasplante de células madre. En el trasplante de células madre vamos a tener de dos tipos, el alotrasplante y el autotrasplante, donde el alotrasplante requerirá de un donante que va a ser menudamente o casi siempre es el familiar, y el autotrasplante, donde se usan las propias células madre del paciente. El tratamiento del linfoma Hodgkin durante el embarazo requerirá los corticosteroides que ayudan con la eficacia de la quimioterapia y detienen la multiplicación de las células cancerosas. La inmunoterapia celular se utiliza con un inhibidor de puntos de control inmunitaria como el nivolumab. El linfoma no Hodgkin. En aquí debemos tratar los problemas agudos como el síndrome de mediastino superior con quimioterapia, el síndrome de lisis tumoral, donde debemos mantener buena diuresis, alcalinizar la orina y debemos hacer quimioterapia, y el síndrome de compresión medular, donde debemos hacer radioterapia localizada. En la quimioterapia vamos a utilizar diferentes protocolos, ya sea según sea el origen celular B o T. En pacientes recidivantes debemos usar rituximab 375 mg por metro cuadrado más radioterapia. Y también vamos a tener los protocolos de CHOP NLB, donde vamos a ver 3 grupos. En el primer grupo grupo A vamos a aplicar 2 ciclos de COPAT. En el grupo B, un ciclo de COP, 2 ciclos de COPAT-M y un ciclo de CIM, y una secuencia de vincristina, metotrexate, ciclofosfamida, prednisolona e intratecal. Y en el grupo C,
se usa con infiltración medular masiva y o con afectación neuromeningia. Y un ciclo de COP, 2 ciclos de COPAT-M y 2 ciclos de CIVE. Y estos se van a dar en 4 secuencias sucesivas mensualmente. Por último, vamos a tener el protocolo de CHOP del linfoma no Hodgkin no B, donde vamos a encontrar 6 fases. La primera fase de inducción durará 5 semanas y haremos una evaluación en el día 7 y en el día 35 para valorar si seguimos con el tratamiento. La fase de consolidación durará 8 semanas y donde vamos a evaluar en el día 29 y al finalizar la fase. Vamos a continuar con la fase interfase que durará 4 semanas. Posteriormente seguirá la fase de intensificación que durará 6 semanas. Luego la fase de reinducción donde veremos esquemas mensuales durante 6 meses con medicación alternante entre un esquema A y otro B. Y por último la fase de mantenimiento hasta completar los 24 meses, hasta completar el tratamiento, donde incluiremos medicación como la metacopurina y el metotrexate oral. Prevención linfoma Hodgkin. El mayor factor de riesgo del linfoma Hodgkin es el VIH-Sida, ya que esta enfermedad deprime el sistema inmunológico del cuerpo. Para prevenir el linfoma Hodgkin debemos evitar el VIH-Sida, para lo cual debemos evitar el uso de drogas intravenosas con la misma jeringa, evitar relaciones sexuales con múltiples parejas y, lo más importante, usar el uso de preservativos. Prevención linfoma no Hodgkin. No existe un factor de riesgo que cause directamente esta enfermedad. Es por eso que existen diferentes recomendaciones para disminuir el nivel de riesgo de padecer esta enfermedad. Número 1. Controlar el peso y la alimentación, porque parece que en personas obesas son más susceptibles a contraer este tumor. Es por eso que se recomienda evitar el consumo excesivo de grasa y mantener una alimentación saludable. Número 2. Evitar la transmisión de VIH-Sida, ya que esta enfermedad deprime el sistema inmunológico defensivo. Y número 3. Evitar la gastritis con una buena medicación y alimentación para así erradicar la bacteria Helicobacter pylori, porque parece que es una causante del linfoma no Hodgkin en el estómago. Para finalizar el tema, queremos darles a conocer 2 artículos de gran importancia. El primero, el herbicida glifosfato incrementa en 41% el riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin. Este estudio relaciona de manera clara que la exposición acumulada a herbicidas basados en glifosfato aumentan el riesgo de padecer linfoma no Hodgkin. El glifosfato es un herbicida mayormente usado a nivel mundial. Sin embargo, los herbicidas basados en glifosfato se emplean también con el propósito de acelerar las cosechas de cultivos tales como trigo, avena, caña de azúcar, entre otros, por lo que la población está expuesta a este tipo de herbicidas. El 10 de febrero, 5 científicos de las universidades estadounidenses de Washington y Berkeley publicaron el estudio Exposición a herbicidas a base de glifosfato y riesgo de linfoma no Hodgkin, con un metaanálisis y evidencia de respaldo. La hipótesis probada fue que a niveles elevados de glifosfato en tiempo o dosis, el riesgo asociado a padecer este tipo de cáncer sería mayor. Los resultados comprueban que las personas expuestas al glifosfato tienen un 41 y 45% mayor de riesgo para desarrollar el linfoma no Hodgkin. UNSA advierte al gobierno sobre el riesgo de transgénicos a la salud. En el 2019, tras que el gobierno autorizó cultivos de otras variedades genéticamente modificadas, la Universidad Mayor de San Andrés advierte mediante una carta dirigida al presidente sobre los riesgos del uso del glifosfato en la producción de soya transgénica en el país. La alerta llega tras el nuevo estudio científico de Estados Unidos. La carta enviada al presidente expresa desde el punto de vista académico y científico la preocupación que tenemos los bolivianos por el uso del glifosfato, que es un herbicida que va asociado a la soya, maíz y algodón transgénico, que hoy son parte de la agenda del agronegocio.
De acuerdo con datos oficiales, en Bolivia más del 90% de la soya producida usa glifosfato. Tras estos hechos, se logró que los productos con herbicidas sean destinados al biodiesel y para ello se amplió o se ampliará la frontera agrícola en 250.000 hectáreas nuevas de soya en Santa Cruz. También se dijo que la producción de transgénicos en Bolivia vulnera la constitución política del Estado y la norma nacional, aseguró en un manifiesto que prohíbe la importación, exportación y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Asimismo, la Constitución Política del Estado señala que el Estado tiene la obligación de garantizar una alimentación sana.